tardes, bienvenido a EWI TV. Ya es viernes 28 de agosto. La Secretaría de Salud pide extremar precauciones ante el aumento de casos de riqueza, la enfermedad transmitida por garrapatas, una posible nueva oleada de influenza humana y dengue. El padecimiento de la riqueza se ha incrementado durante el año 2009 y aunque el secretario de Salud Raimundo López Vukovich aseguró que no se trata de un brote de la enfermedad, sí advirtió que la ciudadanía tiene motivos para alarmarse, ya que hasta la fecha en el estado de Sonora existen 62 casos, 5 muertes y 2 muertes más sospechosas. El funcionario estatal hizo hincapié en que las personas que tienen perros en sus hogares y con los que diariamente conviven deben tener cuidados especiales con la higiene y el mantenimiento de los mismos. No es un brote y sí hay que alarmarse. Sí hay que alarmarse y yo creo que lo que tiene que hacer, de nuevo repito, aquel que tenga una mascota, llevarlo con el veterinario y utilizar los desparasitantes pues, para que este ácaro se desaparezca el perrito, y aquellos que no tienen dueños los perritos, pues que los controle el municipio. Sobre el virus de la influenza, informó que hasta el momento existen 206 casos de la tipo AH1N1 y 194 de la estacional. El 51% de los enfermos se encuentran en Hermosillo, otros más en Puerto Peñasco, en San Luis Río Colorado, que son los principales municipios con portadores. El resto están distribuidos en otros municipios del estado. Finalmente, sobre el dengue, comentó que en Sonora hay 91 casos, 3 de ellos son del tipo hemorrágico y 88 del clásico. Los principales municipios infectados son Navojoa, Álamos, Cajeme, Hermosillo y Benito Juárez. Con imágenes de Benjamín Urías para EWI TV, Natalia de la Rosa. El Procurador General de Justicia de Sonora dijo desconocer si el aumento a robos en bancos de Hermosillo se deba a la presencia de una banda en la ciudad, además de que se investiga la ejecución de Carlos Andrés López Mesa, ex escolta del ex secretario técnico del Ejecutivo Juan Carlos Lam. El incremento de robos bancarios se ha incrementado a últimas fechas, pero aún así no existe un indicativo que pudiera evidenciar la existencia de bandas criminales en el estado dedicadas a este tipo de hechos, informó el Procurador de Justicia, Abel Murrieta Gutiérrez. Esto ha hecho que nosotros tengamos que establecer periódicamente operativos específicos para cuando se presente el tipo de delito. En años anteriores logramos reducir casi a cero el asalto bancario. En este año pues cambiamos obviamente nuestro objetivo porque no habían sucedido asaltos. De eso se percata la delincuencia y ya estamos reintegrando nuestros operativos. Por último, Murrieta Gutiérrez dijo que hay varias líneas de investigación para dar con los responsables de la muerte de Carlos Andrés López Mesa, quien en algún tiempo fungió como chofer del exsecretario técnico del gobernador Juan Carlos Lam. Con imágenes de Benjamín Urías para EWI TV, Natalia de la Rosa. Nueva cuenta, padres de víctimas del incendio de la guardería ABC realizaron un plantón en los juzgados federales de Hermosillo. Por considerar un favoritismo la fianza de 2,000 pesos que les fue interpuesta a los socios de la guardería ABC y denunciar públicamente la actitud de los jueces primero y segundo de distrito, padres y madres de los pequeños fallecidos a raíz de la tragedia realizaron esta mañana un plantón frente a los juzgados federales. Julio César Márquez, que perdió a su pequeño hijo a raíz de la tragedia y vocero de los padres afectados, aseguró que los jueces Raúl Martínez y Jorge Valencia han actuado con parcialidad y preferencia hacia los socios de la guardería ABC, puesto que consideró que han sido demasiado garantistas con los dueños y legalistas con los padres de familia. Dios santo, ¿cómo no pensar que se les está culpando, que se les está protegiendo si se les impone una fianza mínima de 2,000 pesos? Cuando cualquier persona que se roba una vaca o que la mata, ni siquiera piensa ni le da confianza. Para EWI TV, Alejandra Álvarez. Estaba anunciando un evento de mediación, pero parece que no la aplica, pues el abogado Jorge Pesqueira Leal montó en cólera ante los cuestionamientos de los reporteros sobre la supuesta defensa a los socios de la guardería ABC y la denuncia de probables casos de abuso sexual a los menores de la Ciudad de los Niños que él fundó. El propietario de la Ciudad de los Niños, Jorge Pesqueira Leal, se negó a hablar sobre un supuesto caso de violación a un menor de 6 años que se presentó en la Ciudad de los Niños y ya se investiga en el Ministerio Público. Además, rechazó ser el abogado de alguno de los socios de la guardería ABC. No, claro que niego yo cualquier situación que tenga que ver con las tareas que se desempeñan en la obra comunitaria o en las obras comunitarias que yo dirijo. Pero el caso es falso. Mira, por favor, mira, no estés jugando pero conmigo. Pero es que es mi trabajo. Por eso, es tu trabajo, pero si, mira, está bien, hazlo, pero te voy a decir una cosa. Vayan a Ciudad de los Niños, los invito a ustedes. Constaten que en Ciudad de los Niños solamente laboran mujeres. Partan de la premisa de que la obra pionera en este estado en protección de niños víctimas de maltrato es precisamente Ciudad de los Niños. Consideren ustedes también el hecho de que en esa obra
únicamente se elabora por personas que aman y quieren lo que realizan. Visiblemente molesto, el propietario de la Ciudad de los Niños no admitió la irregularidad, a pesar de que la madre sustituta interpuso una denuncia ante el Ministerio Público consignada en la averiguación previa 294-2008 contra el implicado Armando Romero Valenzuela, a quien se le dictó orden de formal prisión por parte del juez séptimo de primera instancia de lo penal de Hermosillo. Respecto a su participación como defensor legal de los socios de la guardería ABC, rechazó tal cargo y evadió detallar en el tema al declarar que se tiene que cuidar la percepción de las autoridades gubernamentales para evitar caer en una dictadura. El mensaje que les puedo dar a los papás es que yo no es cierto, ya lo he dicho de mil maneras. Hay expedientes donde aparecen los nombres de las personas que fungen como profesionales, de las personas que representan los intereses de quienes se consideran tienen derechos o no, ¿verdad? Entonces es que siempre se me señala por muchas razones, soy una persona pública y como persona pública siempre se alude a que si el doctor Jorge Pesqueira por acá y si por allá. Para EWI TV, Alejandra Álvarez. Dos profesores de la sección 22 del CENTE murieron cuando intentaron recuperar una escuela del municipio de San Pedro Jicayán en la costa oaxaqueña, donde fueron recibidos a balazos por opositores de la sección 59, quienes mantenían en su poder ese plantel. En tanto, resultaron heridos un profesor y uno de los padres de familia que acompañaron a los maestros al fallido desalojo. En Estados Unidos actualmente hay una tendencia creciente a criminalizar a los migrantes mexicanos, ya sean indocumentados o residentes legales. Uno de los casos más crudos es el de la indígena oaxaqueña Cirila Baltasar Cruz, a quien le quitaron a su hija por ser indocumentada, pobre y no hablar inglés, para entregársela a una pareja estadounidense. Este panorama lo planteó Daniel Hernández Joseph, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, en conferencia de prensa al término de la segunda reunión de encargados de protección de América del Norte. La Secretaría de Hacienda presentará a mediados de septiembre de este año un indicador similar al que utilizan en Estados Unidos para conocer los precios de las viviendas en las distintas regiones económicas del país. Con esta información se pretende que los compradores de vivienda y desarrolladores conozcan el valor de las viviendas que se comercializan en México y así evitar especulaciones o burbujas de precios en algunas zonas. Toyota, el primer productor mundial de autos, anunció hoy que cerrará la planta que compartía con General Motors en California. Es la primera vez en la historia de la empresa japonesa en la que cierra una planta productora. Se ha determinado que a corto y largo plazo no es viable económicamente continuar con el contrato de producción, dijo el vicepresidente de Toyota. La Organización Mundial de la Salud informó este viernes que al menos 2.185 personas han muerto a causa de la gripe humana, mientras que son más de 209.000 los infectados y con diagnóstico verificado en laboratorio. Según la actualización de datos que realiza semanalmente la entidad, el continente americano sigue siendo de lejos el más afectado, con más de 110.000 casos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso el viernes una reunión urgente con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, para discutir el uso de bases militares en Colombia. Correa, como presidente temporal de UNASUR, propuso a sus pares el encuentro tras escuchar al mandatario venezolano Hugo Chávez, quien leyó un documento que, según él, fue escrito en el Pentágono, que sostenía que el Comando Sur estadounidense preveía el uso de 7 bases en Colombia como punto de partida para el envío de fuerzas expedicionarias a puntos de interés estratégicos de Estados Unidos en América del Sur. Ahora sí se le puso difícil a Usain Bolt, el astro de la velocidad mundial, pues apenas pudo despegarse de su compatriota Asafa Powell en el último tramo de la carrera de Zúrich y tuvo que hacer un alarde de potencia en las últimas zancadas para vencer en 9.8 segundos la prueba de los 100 metros planos. Pero la que volvió a brillar es la rusa Yelena Isinbayeva, quien batió su récord mundial de pértiga con un saldo de 5.06 metros en su primer intento, una semana después de haber fracasado en el Mundial de Berlín. La autopsia de Michael Jackson confirmó que el cantante murió por una intoxicación aguda del anestésico Propofol en circunstancias que han sido calificadas de homicidio, según revelaron las autoridades. El informe oficial, hecho público este viernes, fue un extracto de la autopsia realizada al artista y en el que se incluyen como factores de su fallecimiento otros fármacos para tratar el insomnio y la ansiedad. Gracias por su atención, que pase un excelente y reparador fin de semana. Nos vemos el lunes.